Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí para lo que va a ser la continuación de nuestro taller de curso bíblico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue este fin de semana? ¿Todo muy bien? Hola, hola a todos. Rápidamente en lo que nos conectamos. Bien, Vamos a... gracias, buenas tardes. buenas tardes a todos. Así rapidísimo. Hola, Marlene. Hola, Maru. Hola, Maguito, ¿cómo estás? También veo a Patti. Hola, Minerva. Hola, Angélica. Bien, gracias a Dios. Aquí también tenemos a Josecita. Ah, muy bien. Hola, ¿cómo estás? También. También veo a Angie. Bien, Hola, Angie, gracias a ¿cómo Dios. estás? A Patti, a Adela, a Isabel y Carmen. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, pues vamos a... Hola, buenas noches. Hola, hola, vamos a trabajar rapidísimo, precisamente con la intención de que pues, podamos aprovechar el tiempo que se nos permite en la conexión. Y le damos también la bienvenida a Elizabeth. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Y bueno, pues vamos a trabajar y a continuar con este trabajo de nuestro curso bíblico. Muy bien, entonces continuando con nuestro trabajo, déjenme pasar esta para acá, abajo, muy bien. Bueno, pues estamos en este primer punto que se llama el aspecto externo. No olviden que estamos hablando de la parte externa de la Sagrada Escritura, no si está inspirada, no si es palabra de Dios, no si, más bien estamos hablando de su construcción. ¿Estamos de acuerdo? Esta señora, Y No, voy no a leyó, tenía aquí, una pluma aquí. ahora sí. Muy bien, y pues vamos entonces a continuar con ese trabajo. ¿Qué vamos a ver ahora? Efectivamente, el proceso de la construcción histórica. ¿Cómo se fue dando este proceso de la construcción histórica? Es decir, yo te voy a recomendar que siempre que empieces a investigar acerca de la Sagrada Escritura, busques que las fuentes sean oficiales. En mi caso, he estado buscando la información, obviamente, en páginas como CatholicNet, en nuestra Biblia Católica, Alimentando Nuestra Fe, principalmente en la página del Vaticano. Pero, ¿qué creen que estuve descubriendo ahora que estuve investigando en una y en otra página? Que hay páginas que, aunque se dicen católicas, no lo son. Es decir, ya después de que empiezas a analizar la información que dan, no necesariamente tienen este sustento de la iglesia. Así es que siempre les voy a pedir que estén muy atentos cuando estén investigando información. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces vamos a continuar con este proceso y les platico que voy a estar tomando en consideración como bibliografía también este libro que se llama Escucha Israel, es de Carlos Junco. Este lo vamos a ver más adelante. Es del padre Carlos Junco, nos va a ayudar mucho para lo del canon bíblico, nos va a ayudar mucho para lo de versículos, capítulos y demás. Y sí, principalmente nos va a ayudar mucho en el concepto de lo interno, inspiración, revelación y demás. Pero bueno, pues vamos a iniciar. Miren, la tradición y las evidencias históricas datan como el primer libro de la Biblia conocido, el de Job. Es el primer libro. ¿Sí me explico? Se tienen antecedentes y muchas personas, de hecho la misma iglesia, está clara que el primer libro que existe de la Sagrada Escritura no es el Génesis, es el libro de Job. E incluso antes del Pentateuco. Pudo haber sido escrito en el tiempo en que estuvieron presos en Egipto, el pueblo de Israel, o incluso por algún patriarca, por algunas de las personas que fueron los patriarcas del pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob o la descendencia, no olvidando que el pueblo estuvo 400 años en el desierto. ¿Y por qué este libro? ¿Qué tenía de particular este libro, el libro de Job? Ah, es que es un libro que reconforta mucho a permanecer fieles a Dios, a que no te separes de Dios, a que a pesar de las inclemencias, no desconfíes del amor de Dios. Una cita muy importante es la de Job 1:21, que dice, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si lo han escuchado, ¿no? Este libro entonces en la cautividad mantiene al pueblo reconfortado, diciendo, no te preocupes, Dios nos da los bienes, Dios nos da también las cosas que no son tan buenas, pero hay que confiar en Dios, no hay que hablar mal de Dios, sino confiar en Él. Ahora, posterior a este primer libro, que se supone que es el primero que se escribió de la Sagrada Escritura, ahora sí vienen los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros son muy importantes porque es la base de la fe del pueblo de Israel. Pues de hecho eran los únicos, porque el libro de Job no se consideraba como tal ley o como tal parte de la inspiración sagrada. Más bien era como su pequeña Biblia, la Torá, estos primeros 5 libros de la Biblia,
Son como para el pueblo de Israel, como su primer Biblia, por así decirlo, la palabra de Dios, la ley. Y ciertamente, estos libros no se fueron escribiendo a la par como fueron sucediendo los hechos. Ciertamente, quien lo escribió, el agiógrafo o Moisés, porque se le atribuye a Moisés, no estaba atrás de Dios diciendo, mira, el primer día hizo esto, el segundo día hizo esto, no estuvo cuando estuvo a Caín y Abel, más bien, todo esto se transmitió de manera oral. Todos los libros se transmitían de manera oral. ¿Sí me explicó? De padres a hijos. Y esto sí es muy importante comentarlo. ¿Por qué? Porque se le atribuye gran parte de lo escrito a Moisés. Recordando que Moisés fue rescatado de las aguas y él se formó como egipcio. O sea que él sí era una persona culta, cultivada, sabía leer y escribir. Y gran parte del pueblo de Israel no necesariamente lo sabía. Por eso, ahí en Hechos 7:21, por si quieren después buscarlo, dice que Moisés precisamente se formó en la cultura de los egipcios y en sus formas y tradiciones. Ahora bien, también se considera que Moisés fue quien compiló o reunió parte de ellos, incluso ya escritos. Puede ser que ya había escritos del Pentateuco y lo que hizo Moisés fue recopilarlos y también continuarlos, escribirlos. Y esto es importante comentarlo, ¿por qué? Porque vamos a descubrir más adelante que el mismo Génesis tiene distintos géneros literarios, diferentes maneras de escritura, y por eso se presupone que Moisés es quien hace esta recopilación, pero que también él escribió gran parte, o si no es que la mayoría de lo que fue el Pentateuco. ¿Y cuándo pudo haber sido escrito esto? Bueno, se escribió en el tiempo del desierto, pero comento aquí que Moisés recibió la primera escritura sagrada, obviamente las tablas de la ley, aquellas de las que se hablan en Éxodo 20, pero que en Deuteronomio 9:10 dicen que fueron escritas directamente por la mano o el dedo de Dios. Ahora bien, pudo haber sido escrito o concluido el Pentateuco, pudo haber sido concluido de escribirse cuando estuvieron los 40 años en el desierto, obviamente antes de que muriera Moisés. ¿Sí me explicó? Esto es importante comentarlo porque estamos haciendo un recorrido histórico de los libros. No estamos hablando que si sí son o que si no son palabras de Dios. En este momento estamos hablando del recorrido histórico, de cuándo más o menos se fueron construyendo. Y entonces unos 1400 años antes de que llegara Jesucristo, para este momento podría ser que ya estuvieran el Pentateuco y el libro de Job que hemos estado hablando. Ahora bien, ciertamente, para el año de 1400 al 1385 antes de Cristo, ahora sí se escribió el primer libro histórico que narra hechos históricos de los acontecimientos que estaban pasando en ese momento. Y este libro es el de Josué. Y este libro también no se dice que Josué lo haya escrito, se le atribuye a él gran parte del mismo, pues incluso en Josué se narra su muerte, como en el caso de Deuteronomio 34, se narra la muerte de Moisés, y obviamente no pudieron haber escrito ellos su muerte. Por eso ellos escriben gran parte pero otras personas contribuyeron a los escritos de este momento. Por eso son varios autores o muchos autores, no necesariamente uno o no necesariamente Josué, pero a él se le atribuye gran parte del texto. Bueno, así sucesivamente. Se empiezan a escribir libros como cuáles, históricos, como el de Samuel, como el de los reyes, como el de las crónicas, precisamente, que están narrando los hechos que están aconteciendo en el pueblo de Israel para ese momento. Algo importante que estos libros no eran de dominio público, ¿eh? O sea, no creas que todo el mundo tenía un Pentateuco en su casa y lo leía cuando quería, no. Ciertamente estos libros los tenían los sacerdotes, los rabinos, los reyes de aquel entonces, y los escribas hacían copias solo para ellos, porque el pueblo era grande, se estaba empezando a extender, y hacían copias precisamente del Pentateuco y se los daban a los sacerdotes, que eran quienes anunciaban la palabra, que eran quienes transmitían la palabra. Ellos eran los encargados de transmitir la palabra precisamente. Entonces, no vayas a imaginar que todo mundo tenía unos papiros en su casa y que los leía a diestra y siniestra. No, solamente se leían en el lugar especial, en el momento, en la sinagoga, en el lugar sagrado. Así entonces, continuando con este avance,
Aproximadamente unos 800 años después de la muerte de Moisés se siguen escribiendo muchos textos, entre ellos los de los profetas, que ahorita vamos a llegar a ellos. Importante para el tema que estamos hablando es que se da la deportación a Babilonia. En el año 586 aproximadamente se da la deportación a Babilonia. ¿Y por qué comentar este proceso de la deportación? Ah, porque el templo de Salomón, aquel que fue hijo de David, él fue el que mandó a levantar el templo, ya tenía muchos años para ese momento, fue arrasado. Y la mayoría de los textos fueron quemados. Sin embargo, el pueblo seguía manteniendo firme su fe, ¿sí me explico? El pueblo seguía manteniendo y escribiendo su fe. ¿Por qué digo esto? Porque en este tiempo, en el de la deportación, se dan muchos textos y en especial los salmos. Los salmos fueron escritos en este tiempo, aunque ya había algunos escritos, algunos se le atribuyen al mismo Moisés, el Salmo 91, pero por ejemplo el Salmo 50, está evidenciado que lo escribe el rey David, y para este momento el rey David ya había muerto. Es decir, son papiros o rollos que se están conservando y que se leían en el pueblo y que iban exhortando su fe. Para este momento de los años 580 antes de Cristo, se escribe el libro de Jeremías, que es cuando los profetas, el de Ezequiel, el de Daniel, que es cuando los profetas empiezan a exhortar al pueblo a permanecer fieles en la fe. Empiezan a exhortar al pueblo a no caer en la idolatría. Por eso vas a escuchar mucho en estos libros que sean fieles, que no se dejen ir por dioses falsos. Y la idolatría como tal, en el concepto de suponer que estos dioses falsos son el Dios origen, el Dios único, el Dios creador, aquel que se le reveló a Abraham. ¿Sí me explicó? Y por eso vas a escuchar mucho este concepto de la idolatría en el Antiguo Testamento, pero con la claridad de que el pueblo está deportado, con la claridad de que el pueblo está incluso en otros lugares que no es su tierra y los obligaban incluso a adorar a otros dioses. Y entonces por eso los profetas les van a estar manteniendo o los van a estar manteniendo firmes, firmes en la fe. ¿Sí me explicó? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, entonces este cautiverio duró aproximadamente unos 70 años en donde el pueblo estuvo precisamente buscando mantenerse firme en el proceso de su fe. Ahora bien, llegamos a un momento muy importante que es el del sacerdote y escriba Esdras. Hay un libro que se llama Esdras y otro que se llama Nehemías. En algún momento estos libros eran uno solo, después los separaron. Pero ¿por qué es importante en la construcción del proceso histórico de la Sagrada Escritura? Ah, porque Esdras, que era un sacerdote y escribano, es quien rescata al pueblo o regresa al pueblo a la propuesta de la ley de Dios, a la propuesta de los libros sagrados. Este pueblo que se está divagando, este pueblo que está en la diáspora precisamente, Esdras entonces nuevamente, así como Moisés liberó, vamos a llamarle así, al pueblo de Israel de la esclavitud física de Egipto, lo que hace Esdras es como volver a liberar al pueblo y decirles, no, 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 dejen a sus dioses, dejen a los falsos dioses y regresen al único Dios verdadero. ¿Por qué tiene fuerza el sacerdote Esdras? Ah, por Nehemías, que era el gobernador. Y entonces tiene esta capacidad de poder intervenir para que el pueblo de Israel entonces pudiera empezar a salir de esta deportación. ¿Y por qué comentar esto? Mira, porque los profetas, ya sea Jeremías, ya sea Isaías, ya sea Ezequiel, los profetas y los escribas eran como abogados y defensores de la palabra de Dios. Ellos defendían la palabra de Dios, ellos explicaban la palabra de Dios, la escribían. ¿Sí me explicó? Iban exhortando al pueblo a que no se salieran de lo que Dios les estaba enseñando. Su propósito básico era conservar la palabra de Dios, enseñarla y administrarla. ¿En qué sentido? Ah, bueno, pues en el sentido de interpretarla y aplicarla. Ellos eran quienes les explicaban al pueblo lo que Dios quería. Nuevamente, recordar, el pueblo no tenía papiros en su casa y que los podía leer para entender la palabra de Dios, no. Más bien iban al encuentro de Dios a través de los sacerdotes, de los escribas, a través precisamente de los profetas. Y la voz del profeta era precisamente lo que Dios quería.
Ahora bien, ¿por qué la importancia en este momento? ¿Por qué la importancia en este momento de estos libros? La importancia de estos libros, el de Esdras y el de Nehemías, entre otros, está en que no se olviden de la ley de Dios. Recordando que a nosotros nos interesa el proceso de construcción histórico de los libros, todos estos libros, en cuanto van surgiendo, ahorita estamos hablando de unos 500 años, casi 600 años antes del Cristo, son libros que van exhortando al pueblo y que en su esencia le van a estar diciendo al pueblo, tú debes de respetar y confiar en el único Dios verdadero. Ten cuidado con todos los falsos dioses que hay en los pueblos vecinos. Y por eso es que empiezan a surgir muchos libros que van edificando la fe y la perseverancia en la fe del pueblo de Israel. Ahora bien, los escribas, cuando hacían ellos una transcripción de la palabra de Dios, en este caso del Pentateuco principalmente, revisaban meticulosamente las copias. Y si tenían un error, eran desechadas. Ya no se podían ocupar en las sinagogas. Ellos eran muy celosos. La siguiente sesión que vamos a hablar del hebreo, vamos a estar hablando de cómo se escribe en hebreo, vas a descubrir cómo ellos tenían mucho celo por su escritura, por la forma de transcribirla. Por eso es que no daba mucho pie a malas interpretaciones o a incorrectas interpretaciones, porque ellos tenían claro lo que se quería decir. ¿Sí me explicó? Respetaban mucho la escritura, el nombre de Dios. Y esto es importante que lo tengas o lo vayas como poniendo, lo estamos ahorita como poniendo como base de nuestro estudio, porque cuando nos toque estudiar apologética, te vas a dar cuenta que muchos de los errores doctrinales tienen que ver con lo lejano que están los cristianos de hoy en día de lo que es la esencia de la escritura. Pero bueno, en este momento nos encontramos en que los escribanos o los escribas eran celosos, o sea, eran escrituras muy celosas y que solamente ellos podían leerlas y transmitírselas al pueblo. Si alguna escritura tenía algún error, es decir, en algunas de las tribus dispersadas, de las tribus de Israel, tenían alguna mala, un error, una mala, ¿cómo se llama? Transcripción de la escritura, era desechada. Ahora bien, para este momento, miren, la gran relevancia de los escribas y fariseos es que mantuvieron en estos tiempos difíciles la fidelidad a los escritos, a las leyes dadas por Dios, ¿sí me explicó? A los libros sagrados, o sea, eran celosísimos, celosísimos de lo que era los papiros, los rollos, la palabra de Dios, lo que se tenía, en su general el Pentateuco o en su principal, pero en su general todos aquellos libros como los Salmos, como algunos escritos que ellos iban empezando a recopilar y que hablaban de la fuerza de este Dios que los liberaba en todos los sentidos y al que estaban esperando. Acuérdense que en estos escritos se empieza a dar también el concepto de aquel que va a venir a liberarlos, el Mesías. Ahora bien, para este momento de dificultad, surgen libros como Lamentaciones, contando la historia precisamente de las situaciones difíciles del pueblo, Proverbios, aquellos que exhortan al pueblo, el de sabiduría, el de Macabeos, el de Eclesiásticos, Malaquías, que dicen que es el último de los libros de los escritos por los profetas, el de Daniel, en fin, muchos libros se empiezan a escribir o muchos papiros que no tienen otra intención sino seguir perseverando en el proceso de la promesa dada por Dios a este pueblo escogido. A nosotros nos interesa el concepto de que están escribiéndose muchos libros en estos periodos. Hablamos como de unos 1400 años antes de que llegara el Cristo y ahorita estamos hablando de que estamos como por unos 500 o 600 años antes del Cristo. Hasta aquí, ¿vamos muy bien? ¿Sí, vamos bien? Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros ya en este momento para empezar a darle forma? Resulta que por ahí del siglo III se encuentra la Biblioteca de Alejandría. No sé si había escuchado hablar de la Biblioteca de Alejandría. ¿Por qué es importante para nosotros este momento de la Biblioteca de Alejandría? Porque Grecia está siendo el centro, junto con Roma, están siendo el centro de poder de todo el mundo. Todo se está concentrando ahí, incluyendo la sabiduría. Por eso la filosofía de los griegos es básicamente la base
de los conocimientos actuales. Hoy en día, tú y yo, cuando queremos ver la etimología de alguna palabra, normalmente nos van a remontar al griego o nos van a remontar al latín, pero en este momento el griego. Y es que la Biblioteca de Alejandría, hagan de cuenta que era el centro de toda la información de muchas culturas y de muchas partes del mundo. Si pudiéramos decirlo así, la Biblioteca de Alejandría para el siglo III vendría siendo como el Internet. Hagan de cuenta que vendría siendo como el Internet de hoy en día. Toda la información se acumulaba ahí. ¿Cuándo se da la Biblioteca de Alejandría? Les digo más o menos para el siglo III antes de Cristo, y se da durante el periodo helenístico del Antiguo Egipto. Obviamente, todo el mundo se estaba volviendo helenista, o sea, los griegos estaban dominando en todos los sentidos, y en este concepto intelectual no se diga. Es decir, toda la información relevante estaba aquí, en la Biblioteca de Alejandría. ¿Quién propone esto? Lo propone Demetrio de Falero. Esto también lo puedes investigar incluso hasta en Wikipedia si quisieras, ¿no? Pero yo te recomiendo que vayas a las fuentes de la iglesia, lo que la historia de la iglesia nos ha enseñado, y como decíamos al principio, que busques fuentes fidedignas, que busques fuentes que precisamente tengan el sustento de la iglesia de Cristo, porque si no, de lo contrario, vas a empezar a descubrir muchos huecos y muchas grietas que buscan a propósito de meditar la información o la historia de. ¿Por qué les digo esto? Miren, es que Demetrio de Falero es predecesor de Alejandro Magno, y por eso les digo que se está volviendo en el centro del mundo, Grecia, con el Imperio Romano y demás. Y es que la Biblioteca de Alejandría llegó a albergar hasta 700,000 pergaminos de muchas culturas. Algunos ya hablan hasta de 900,000 pergaminos de muchas culturas. Ahora bien, ¿por qué nos interesa, decíamos esto? Por algo muy importante. Mira, resulta que la Biblioteca de Alejandría, o para este momento quien la tenía al frente, que era Ptolomeo II, se le informa que el pueblo de Israel tiene también pergaminos que cuentan su historia, su creencia, su cultura, y aquí se están agregando mucha información de muchos lugares, información de muchas culturas, información de muchas, o sea, de toda la información del mundo. Obviamente, el pueblo de Israel, que tenía muy celosos sus textos, muy, muy celosos, pues es invitado a que se agregaran a la Biblioteca de Alejandría todos los papiros que para su momento tenían, contaban la historia del pueblo, hablaban de su cultura y hablaban en este caso, de su proceso histórico. ¿Y qué sucede? Que sí, se les pide que los transcriban al griego, que era la lengua predominante. Aquí estaba yo leyendo, y en la información que encontraba es que yo decía, ¿cómo es posible que ellos, que eran tan celosos de la palabra, tan celosos de los pergaminos, del hebreo copto o del hebreo antiguo, que era una lengua muy difícil de entender, por qué accedieron? Y además, les piden que los transcriban al griego, que para este momento era la lengua dominante. La respuesta es sencilla, no olvidando que el pueblo está precisamente en la diáspora, el pueblo está por acá y por allá. Aceptaron, pues los israelitas de la diáspora ya hablaban griego. Les costaba mucho trabajo a algunos el hebreo, ¿si me explico? Y más porque se acuerdan que se habían incluso hasta seccionado el reino del norte y el reino del sur, y muchos se habían distanciado físicamente, entonces aceptan transcribir, en este caso los papiros del pueblo de Israel, la Torá principalmente, y aquellos libros que han contado y han mantenido la historia del pueblo, aceptan transcribirlos al griego. Y es cuando surge precisamente esta posibilidad de, llaman a 6 escribanos de cada una de las 12 tribus de Israel. Es decir, mandan a traer a 6 escribanos, ya hablábamos de quiénes eran los escribanos, estas personas celosas y meticulosas en la transcripción de la palabra, para que transcriban del hebreo al griego. Y como son 6 escribanos de las 12 tribus, son 72 ancianos o 72 escribas quienes hacen esta traducción de los libros que para este momento, los papiros que para este momento el pueblo de Israel ya tenía, que estamos hablando de que ya estamos entre el año 300, 200 antes del Cristo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, así surge la Septuaginta, que es a lo que queríamos llegar. La Septuaginta es la primer Biblia,
vamos a llamarle así, conjunto de libros que narran los hechos, la historia del pueblo de Israel, las leyes. La Septuaginta, ¿por qué? Pues porque se supone que son 70 ancianos, 72 exactamente, pero 70 ancianos, quienes traducen la Biblia al griego. Y aquí cabe mencionar algo muy importante y que vamos a resaltar, que cuando hacen la traducción, traducen 46 libros o traducen los 46 libros de la Sagrada Escritura, todos al griego. Algunos incluso ya estaban escritos en griego. Aquellos que más adelante en la siguiente sesión, cuando hablemos del canon y de los canónicos y deuterocanónicos, aquellos que incluso se habían escrito en griego, en su primer momento se escribieron en griego, porque como ustedes sabrán, la Biblia se escribió en hebreo, en griego y algunas partes en arameo. Algunos libros ya habían sido escritos y vamos a llamarle así, los escribanos los traducen y entregan como resultado a la Biblioteca de Alejandría la Septuaginta. Y cabe mencionar que tiene los 46 libros del Antiguo Testamento que contamos o que tenemos actualmente. Y más adelante vamos a descubrir el motivo del por qué en algunas congregaciones optan por menos libros o no los deuterocanónicos. Pero ahorita en este momento la Septuaginta es traducida con 46 libros. ¿Y por qué es importante esta traducción y de este momento? Porque resulta que la importancia radica en la traducción. ¿Qué quiere decir esta traducción? Se pasa al griego, que era la lengua dominante, al koiné, por cierto, que se usaba en tiempos de Cristo. Es decir, los apóstoles, el mismo Cristo y la iglesia primitiva utilizó la Septuaginta como la palabra de Dios. Cuando citan la Sagrada Escritura, cuando hacen referencia al Antiguo Testamento, cuando hacen referencia a algún profeta, citan la Septuaginta o hacen referencia a estos libros que fueron traducidos del hebreo al griego, que en ese momento era la lengua predominante. Hasta aquí, no sé si haya alguna duda, alguien que quiera comentar algo que les haya llamado la atención. Están apagados sus micrófonos, recuerden que yo los apago y posteriormente quien guste opinar lo prende y lo apagamos posteriormente. Aprovecho para saludar a todos los que fueron conectando después. Hola Pascual, creo. Hola Ángela, hola Olivia. ¿Quién más vi? Creo, Valeria, hola, y algunas personas, de Yanira, era Jesús Segura, hola Jesús, ¿cómo estás? También vi al hermano Jesús Pérez hace rato, creo. Muy bien, ¿cómo están? ¿Alguna duda hasta aquí? Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Minerva también, no sé si ya los había saludado. Hasta aquí, ¿alguna duda? Bueno, no olvidando que estamos en este proceso externo, no estamos hablando si es palabra de Dios. Mándeme, Olivia. ¿Qué es la disporia o La disporia? diáspora. La diáspora. Ajá. Cuando el pueblo de Israel tuvo que salir de su pueblo y los mandaron a Babilonia. Y otra vez en Babilonia, precisamente, estuvieron ahí, pues ahora sí que fuera de su pueblo natal y los obligaban precisamente a adorar a otros dioses y cosas así, y ellos se mantuvieron fuertes y firmes. No sé si has escuchado de Daniel o si has escuchado de los macabeos, que eran precisamente personas que trataron de mantenerse siempre firmes en la palabra o en la ley que Dios les había dado. Entonces, esto es importante comentarlo porque el pueblo sufre mucho, o sea, pasa por muchas peripecias, pero lo que nos interesa a nosotros es los escritos. ¿Cómo se van dando los escritos a través del tiempo? Lo que sí es una realidad es que, por ejemplo, estaba yo leyendo que primera de Macabeos, no, sí, la segunda de Macabeos se escribe para el año 150, y es que argumentan también que la Septuaginta se pudo haber escrito por el año entre el 150 y 200 antes de Cristo, aunque la Biblioteca de Alejandría fuertemente arrancó en el año 300 antes de Cristo. Y lo relevante, insisto, es que la Septuaginta contiene 46 libros que ¿quién y cómo los consideraron? Aquí es una buena pregunta. ¿Por qué esos libros? ¿No había más? ¿Por qué nada más tradujeron esos como palabra de Dios, como lo que Dios quería para el pueblo?
¿Sí me explicó? No estamos hablando tampoco de la inspiración y si es el Espíritu Santo quien determinó esos libros, no. Estamos hablando que para ese momento, a nosotros nos interesa ahorita el aspecto, vamos a llamarlo así, un poquito fuera de la fe. Estamos en el proceso histórico. Nos interesa comprender que para el momento de la Biblioteca de Alejandría y cuando se traduce la Septuaginta, es la traducción del hebreo al griego, se traducen 46 libros, todos los 46 del Antiguo Testamento que hasta actualmente tenemos. ¿Sí me explicó? Más adelante, cuando hablemos de canon, nos meteremos en problemas de que algunos los consideraron canónicos o no canónicos unos libros del Antiguo Testamento. Pero hasta aquí entonces, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? De mi Bueno, parte, no, muchas gracias. bueno, entonces tareas, si son tan amables, todavía nos quedan unos momentitos, pero pónganle por favor tarea. ¿Ja? Miren, nos comentaron que el primer libro más o menos escrito de unos 1400 años antes de Cristo fue el libro de Job. Y este libro busca exhortarte en la fe, a que creas en Dios, a que no desconfíes de Él, a que te puede ir bien o mal, pero lo importante es que Dios es bueno en todo y que no hay un hombre que pueda estar justificado frente a Dios. Este texto, este texto que parece ser, les digo que para el tiempo de que el pueblo de Egipto, perdón, el pueblo de Israel ya está preso en Egipto, este papiro ya existe. ¿Quién lo escribió? Se data, les digo que pudo haber sido el mismo Moisés o pudo haber sido alguno de los patriarcas, pero la esencia del libro es que exhorta al pueblo a confiar en Dios. Posiblemente ya escuchaste la historia. Son 42 capítulos. Yo te voy a recomendar que leas del capítulo 1 al capítulo 10 y después, si quieres, concluyes con el 42. La tarea es que lo leas todo, pero si puedes leer del capítulo 1 al capítulo 10 y después el 42, te va a explicar efectivamente qué es esto de confiar y creer en Dios. ¿Sí? ¿Ya lo tienen anotado? En algún momentito que puedas, en algún momentito que tengas la posibilidad, Ya. léanlo. La esencia del libro, casi estoy seguro que surge a partir de las situaciones que el pueblo vivía, de su realidad. Les decía yo que gran parte de los libros, o muchos libros, no los históricos, más bien aquellos que son sapienciales, son como los refranes que tú y yo tenemos hoy en día. ¿Cómo qué refranes? Cuando alguien dice, no sé, por ejemplo, no sé, a Dios rogando y con el mazo dando. Es una manera de decir. ¿Se me explicó? De que hay que creer en Dios, pero pues hay que trabajar sobre la marcha. Y entonces alguien le pone una historia a este refrán de a Dios rogando y con el mazo dando. Y después se empieza a transmitir al pueblo y posteriormente se transcribe. Algo similar, no así, me estoy diciendo que así sea, pero algo similar se da con muchos textos de la Sagrada Escritura. Es decir, aquellos que no son históricos, porque los históricos muestran la historia como tal. Y en el caso del Génesis, que muchas de las cosas se escriben en algunos géneros, y sin embargo el Éxodo, que sí efectivamente se escribe más histórico, con algunos hechos muy relevantes que tendríamos que cuestionar, es decir, ¿realmente sucedió así? ¿Realmente había una columna de fuego? ¿Qué fue lo que pasó? Aunque el texto así lo dice, nosotros no estamos todavía metiéndonos en situaciones de ¿es verdad o no? Estamos ahorita en el proceso de la formación y los libros se fueron formando y estructurando de esta forma. ¿Sí me explico? El pueblo que va pasando sus peripecias y las va escribiendo. El pueblo que de alguna manera se empieza a sentir alejado de Dios y los profetas que lo exhortan a continuar. Pero el corazón del Antiguo Testamento, por así decirlo, sería la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que es la ley precisamente. Y cuando se referían a todos los textos del Antiguo Testamento, Jesús, sus discípulos, la iglesia primitiva, se referían como la ley, dando a entender precisamente la Torá, los profetas, y entonces ya hablamos de Jeremías, Isaías, Ezequiel y demás, y estamos hablando también de los salmos, y cuando hablan de los salmos, se refieren a todos aquellos que exhortan, aquellos libros que exhortan y que dan consejos y que dan de alguna manera ciertas formas y conductas de vida.
Así es que entonces a estos libros que se van construyendo, la siguiente sesión, les van a poner ellos un nombre. El pueblo de Israel le tiene un nombre en específico a la Torá y demás, le llaman de alguna forma, refiriéndose entonces a la ley, a los profetas y a los salmos. Conclusión, estos libros se escribieron en 1400 años antes de Cristo, no estamos hablando todavía de libros del Nuevo Testamento, estamos hablando de los libros de antes de Cristo y estamos hablando que se construyeron, o sea, que escribieron en un bloque de unos 1400 años. Lo relevante es que se compilan todos y se dan como oficiales o se dan como estas son la ley, los profetas y los salmos en la Septuaginta. ¿Sí me explico? Y la Septuaginta se escribe aproximadamente unos, no sé, entre 300 a 100 años antes de Cristo. ¿De acuerdo? Pero la característica es que en la Septuaginta es la traducción del hebreo al griego. ¿De acuerdo? Al griego koiné, por cierto, al del pueblo, al griego. Y se traducen 46 libros. Bueno, o todos los libros del Antiguo Testamento, los 46 que tenemos, aunque en ese momento no se conformaban como 46, sino por bloques, por papiros. Les digo, el libro de Esdras y Nehemías era uno solo. Los reyes eran uno solo. Ya después los dividieron, reyes 1, reyes 2, Samuel. ¿Sí me explicó? Más bien, todos estos libros que tenemos en el Antiguo Testamento son los que se tradujeron y son la versión de la Septuaginta. Con esto es importante que nos quedemos porque la semana que viene, que empecemos a hablar un poco del hebreo y que hablemos de la división, les digo, la Biblia ni siquiera tenía, bueno, ni vocales. ¿Sabías tú que el hebreo no tiene vocales? El hebreo no cuenta con vocales, el hebreo ni siquiera, y cuando se escribió no tenía versículos, no tenía capítulos. Eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco y vamos a tratar de comprender la perspectiva del pueblo de Israel y la perspectiva del mundo acerca de este escrito que, como lo sabemos, ha sido o es el libro más leído del mundo y además es aquel que se ha reproducido muchísimo más que cualquier otro libro. ¿Vamos bien hasta aquí? Tenemos una tarea, ojalá que lo puedan leer y me comentaban en la semana que si sería oportuno hacer algún formulario como con algunas preguntas y dar algunas respuestas, no para sacar 10 o 9, sino para ir llevando nuestro proceso evaluativo. Entonces, cuando se termine el primer bloque, el del externo, haremos un pequeño formulario, lo pondremos y ya tú tendrás tiempo de responderlo. ¿Va que va? ¿Hasta aquí algún comentario acerca de la lección Está bien. o esta? No, ¿Todo bien? Bueno. Todo muy bien, hermano, sí. Gracias. Muchas gracias. muy bien. La conclusión es que efectivamente, una vez que termine este video, los 40 minutos, lo subo nuevamente a YouTube para que ustedes lo puedan compartir. Mande, perdón, alguien. Dime, por favor, Minerva. Sí, y tengo una duda, no sé, creo que sí son muchos saltos, o sea, de muchos años, Ujú. son 200 años. ¿Habrá alguna manera de verlo como en una línea de tiempo o en una, algo así que bueno, que me ayudara a comprender un poquito más visiblemente esta escritura, cómo pues, Sí, y sí, si hay una línea de tiempo, voy a darme la tarea de ponerlo la semana que viene, aunque es la historia del pueblo de Israel, la línea del tiempo, y ya nada más ir citando en dónde aparecieron los libros, porque acuérdense que para nosotros es la escritura, los libros, estamos en la Biblia. ¿Sí me explicó? Pero en la línea del tiempo, lo del pueblo de Israel, donde empieza, por ejemplo, la creación, luego Abraham, Isaac, Jacob, la esclavitud de Egipto, y ahí podemos empezar a datar los libros. Ah, mira, este apareció aquí, este apareció acá, este se escribió por este tiempo, este se escribió por aquí. Ese es nuestro trabajo. Y al menos de este momento. Y finalmente, les digo que aproximadamente entre el año 300, 200 antes de Cristo es cuando surge la Septuaginta, que es lo que nos exhortaba hoy a entender lo que ellos, los hebreos o los israelitas, consideran la palabra de Dios, la ley, los profetas y los salmos. ¿Va? Muy bien, pues muchísimas gracias. Se consume muy rápido el tiempo, nos quedan unos segundos y si Dios nos permite, nos veríamos el próximo
miércoles a las 6 en punto. De todos modos, el video va a estar ahorita en unos minutos en internet. Muchas gracias, cuídense mucho, me da mucho gusto verlos a todos y pues que sigamos formándonos poco a poco para dar un mejor servicio a la iglesia. Bye, bye. Gracias. Hermano, gracias. Gracias.